En la década de 1990, Lora del Río, un tranquilo pueblo andaluz en la provincia de Sevilla, era un lugar donde las noticias se movían despacio y las leyendas se contaban en voz baja, a la sombra de los naranjos. Sus habitantes vivían de la tierra, de la devoción y de la cotidianidad, y la mayor preocupación solía ser el calor del verano o el estado de la cosecha. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que la paz de este rincón de España estaba a punto de ser desgarrada por una fuerza invisible y maligna, un terror que desafiaría no solo su fe, sino su propia comprensión de la realidad. Todo comenzó de manera sutil, como un escalofrío en la espalda que nadie notó al principio. Una joven de la localidad, de unos 20 años y de nombre reservado por respeto a su intimidad, comenzó a comportarse de forma extraña. Los primeros cambios eran atribuibles al estrés o a la adolescencia tardía. Cambios de humor abruptos, episodios de agresividad injustificada y una profunda aversión a los símbolos religiosos que antes le traían consuelo. Pero pronto, la familia, una familia creyente y humilde, se dio cuenta de que lo que ocurría iba mucho más allá de una simple crisis personal. La joven empezó a manifestar un comportamiento errático y a decir cosas que no tenían sentido, usando un lenguaje críptico y arcaico que no había aprendido en ningún sitio. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora a menudo reflejaban una mirada vacía, gélida y ajena. Pero el verdadero terror no llegó en forma de palabras, sino de actos. La joven, que antes era de complexión normal, comenzó a demostrar una fuerza sobrehumana que desafiaba toda ley física. Muebles pesados se movían de sitio como si no pesaran nada cuando ella pasaba cerca, y la familia a menudo la encontraba en posturas físicamente imposibles, con la espalda arqueada en ángulos antinaturales, como si su cuerpo estuviera siendo retorcido por una mano invisible y cruel. El terror se volvió palpable cuando el rumor de un evento que nadie podía explicar comenzó a extenderse por el pueblo: la levitación. Testigos, llenos de pánico, afirmaban haberla visto flotar a unos pocos centímetros del suelo, una imagen que desafiaba toda lógica y creencia, una visión de pesadilla en el día a día de un pueblo. La situación escaló rápidamente. La familia, desesperada, buscó ayuda médica, pero los psiquiatras no encontraban explicación para el fenómeno. Su diagnóstico, lo que fuera, no podía dar cuenta de las voces profundas y guturales que salían de la garganta de la joven, voces que se superponían y hablaban en un idioma que nadie en la casa reconocía. La voz, que se refería a sí misma como Legión, se burlaba de los intentos de la familia por ayudarla y les prometía tormento. El miedo no solo se apoderó de la familia, sino de toda la comunidad. El cura local, sin poder explicar lo que veía, se negó a intervenir y remitió el caso a la iglesia, marcando el punto de no retorno. La vida de la joven ya no le pertenecía. Estaba atrapada en una prisión de carne y hueso, y el terror de Lora del Río había comenzado, documentado no solo por la angustia de una familia, sino por el eco de sus gritos en los pasillos de una casa que, de la noche a la mañana, se había convertido en un infierno. La calma del pueblo se desvaneció, reemplazada por el eco de un mal que no entendían, y se vieron obligados a buscar a alguien, a cualquier persona, que pudiera enfrentarse a la oscuridad que había llegado a sus vidas. La desesperación de la familia los llevó a la última instancia que les quedaba: un exorcista. Pero no fue fácil. La Iglesia, cautelosa y escéptica, no concede la autorización para un rito de esta magnitud a la ligera. Se requirió una investigación exhaustiva y el testimonio de múltiples sacerdotes que habían presenciado los fenómenos inusuales. Finalmente, ante la evidencia abrumadora de lo que estaba sucediendo, el permiso fue concedido. El exorcista, un sacerdote de profunda fe y vasta experiencia en los misterios de lo sagrado, llegó a la casa. Lo que encontró superó sus expectativas. El lugar, que antes olía a humedad y a la comida casera, ahora tenía un aire opresivo,
un hedor a azufre que parecía impregnar las paredes. La joven, atada a la cama para evitar que se hiriera a sí misma o a los demás, se revolvía con una fuerza imposible. Cuando el sacerdote comenzó a recitar las oraciones de los exorcismos, la reacción de la entidad fue inmediata y violenta. La voz gutural y múltiple que salía de su garganta se hizo más fuerte, llena de blasfemias y amenazas. La cama se sacudía y los objetos en la habitación se estrellaban contra las paredes. El exorcista, sin inmutarse, continuó con su rito, sabiendo que cada palabra era una batalla. Pero la entidad no solo se defendía, también atacaba. Durante las sesiones, el sacerdote y los familiares sufrieron ataques físicos y psicológicos. Marcas de arañazos aparecían en sus cuerpos y figuras oscuras se movían por las esquinas de la casa. Los gritos de la joven, una mezcla de dolor y rabia, se grabaron en la memoria de los testigos. La lucha era contra un mal que no tenía cuerpo, un ser de puro odio que se aferraba a su huésped con una fuerza inimaginable. Lo más aterrador y lo que convirtió este caso en una leyenda urbana fue la documentación. La familia, o el exorcista, no se sabe con certeza, decidió grabar las sesiones. En las cintas de audio y vídeo que hoy circulan entre los aficionados a lo paranormal, se escucha y se ve el testimonio del horror. Se pueden escuchar las voces múltiples y las blasfemias. Hay vídeos, borrosos y de mala calidad, que supuestamente muestran momentos de la levitación y las convulsiones. Esta evidencia, aunque controvertida y sujeta a debate, ha sido suficiente para que muchos consideren este caso como uno de los más auténticos y escalofriantes de la historia de los exorcismos en España. La lucha duró semanas, cada sesión un infierno de terror y desesperación. La luz de la fe se enfrentaba a la oscuridad más profunda, y el destino de la joven y la paz del pueblo pendían de un hilo. La batalla entre el bien y el mal continuó sin tregua en aquella casa de Lora del Río, un infierno privado que se extendía en el tiempo. El exorcista, un hombre de fe inquebrantable, no cedía. Cada sesión era un asalto directo a la entidad, una tortura para el cuerpo de la joven, pero una necesidad absoluta para liberar su alma. La oscuridad respondía con blasfemias en latín, arameo y otros idiomas desconocidos, revelando un conocimiento que iba más allá de cualquier aprendizaje humano. Los gritos de la joven, una mezcla de dolor, agonía y rabia, se mezclaban con el eco de las oraciones y el susurro de las entidades que se negaban a ceder su presa. La casa se había convertido en un campo de batalla invisible, y cada rincón parecía retorcido por la energía de un mal milenario. Pero la fe, por muy grande que fuera, también tenía sus límites. Los familiares que ayudaban al sacerdote, aterrorizados y agotados, comenzaban a dudar de que el tormento fuera a terminar alguna vez. La entidad, consciente de la desesperación, se reía con una voz de ultratumba, prometiendo regresar si lograban expulsarla. Decía que su posesión no era casual, que había sido una elección, una respuesta a un pacto olvidado o a un mal que se había sembrado en la línea familiar. La presión psicológica era casi tan dañina como los ataques físicos que sufrían. El sacerdote, con su voz ronca y su rostro pálido, seguía adelante, enfrentándose a la oscuridad que se reía de él y su misión. Y entonces, en el punto más álgido del rito, ocurrió. El exorcista, con la voz rota y el rostro pálido por el esfuerzo, recitó las últimas palabras del ritual. Las convulsiones de la joven se hicieron más violentas. Los gritos se intensificaron en una nota agónica que hizo temblar las paredes. Luego, de repente, todo se detuvo. Un silencio abrumador, más aterrador que cualquier grito, cayó sobre la casa. El cuerpo de la joven se desplomó, inerte, sobre la cama. Por unos segundos, nadie supo si estaba viva o muerta. Luego, un suspiro profundo, un aliento que parecía venir del fondo de un pozo, recorrió la habitación. La joven despertó. Estaba débil, demacrada y confundida, pero su mirada había vuelto. Había recuperado sus ojos, su voz, su ser.
El exorcismo había sido un éxito. La entidad había sido expulsada. Pero la historia no termina con una celebración. Aunque la joven se recuperó gradualmente y regresó a una vida normal, la sombra de lo ocurrido nunca la abandonó, ni a ella ni al pueblo. El caso de Lora del Río se convirtió en un susurro, una historia de terror que se contaba en voz baja para no atraer la atención de las fuerzas que se habían manifestado. La casa, el lugar del exorcismo, se ganó una reputación de estar embrujada, y según los rumores, la atmósfera pesada y opresiva nunca desapareció por completo. Las grabaciones de audio y vídeo, aunque de autenticidad debatida por los escépticos, sirvieron para mantener vivo el mito. Eran la prueba de que algo inexplicable, algo oscuro y siniestro, había tenido lugar en el corazón de Andalucía, un recordatorio de que a veces el mal no es una idea, sino una presencia tangible. La historia de Lora del Río nos deja con un escalofrío. No es una película, no es una fantasía. Es un evento que, según quienes lo presenciaron, cambió sus vidas para siempre. Nos recuerda que, más allá de la lógica y la ciencia, hay misterios que la mente humana aún no puede comprender, y que el miedo más profundo no es el que viene de la oscuridad, sino el que reside en la realidad.